Teología básica por el Dr. Charles C. Riley. Sección 7. El hombre, la imagen de Dios. Capítulo 29. Evolución y orígenes. Posiblemente ningún tema se debate tan extensamente en varios foros de hoy en día como la cuestión de cómo se originó el hombre. La noche antes de yo escribir estas palabras, en nuestras noticias locales de televisión presentaron durante varios minutos a dos creacionistas que procuraban demostrar que el descubrimiento de algunos huesos humanos hacía imposible la evolución naturalista. Casos en los tribunales concernientes a la enseñanza de creacionismo científico en las escuelas públicas le han dado publicidad nacional a este tema. El debate sobre la inerrancia ha incluido necesariamente la discusión sobre la historicidad del relato de la creación en Génesis. Varios puntos de vista luchan por obtener aceptación aún entre los evangélicos. 1. Puntos de vista concernientes a los orígenes. A. Evolución. La evolución significa simplemente un cambio en cualquier dirección. Existe, por supuesto, un uso completamente legítimo de la palabra, como por ejemplo en la siguiente oración: ha habido una evolución considerable en el campo de las comunicaciones en este siglo, pero cuando la palabra se usa con relación a los orígenes significa mucho más que cambio o desarrollo. Incluye la idea de origen por procesos naturales. Tanto el origen de la primera sustancia viviente como el origen de nuevas especies. Esta teoriza que hace varios miles de millones de años, químicas en el mar sobre las cuales la luz del sol y la energía cósmica actuaron por azar, se convirtieron en uno o varios organismos de una célula que desde ese entonces se han desarrollado por medio de mutaciones beneficiosas y selección natural hasta llegar a ser todas las plantas, animales y personas vivientes. Nadie niega que ha habido cambio y desarrollo en muchas áreas de la creación. No obstante, para los evolucionistas este desarrollo también ha incluido la producción de nuevas especies de formas más complejas e intrincadas que han evolucionado de sustancias menos complicadas. Nada de esto requiere la idea o actividades de Dios. Carlos Darwin dijo: yo no daría absolutamente nada por la teoría de la selección natural si ésta requiriese adiciones milagrosas en cualquier etapa de descendencia. R.E.D. Clark, Darwin Before and After, London, Paternoster Press, 1948, página 86. Julian Huxley también afirmó que el admitir una interferencia divina en estos intercambios de materia y energía en un momento particular de la historia de la Tierra es innecesario e ilógico. Evolution in Action, Nueva York, New American Library, 1964, página 20. Con relación al origen del hombre, la evolución enseña que éste evolucionó a través de largos periodos de tiempo por la acción de mutaciones y selección natural de formas más simples y brutas que a su vez habían evolucionado de otras formas que a fin de cuentas provinieron de una criatura original compuesta de una célula. Obviamente las bases de la evolución naturalista son la ciencia y la fe. B. Evolución teísta. La evolución teísta sostiene que Dios dirigió, usó y controló los procesos de la evolución natural para crear al mundo y todo lo que está en él. Generalmente este punto de vista incluye la idea de que los días de Génesis 1 eran edades que procesos evolucionarios estuvieron involucrados en la creación de Adán y que la Tierra y formas prehumanas son de gran antigüedad. Darwin declaró que lo sobrenatural era innecesario en su teoría. El creacionista insiste en que se excluye a la evolución naturalista en este punto de vista, así que la evolución teísta trata de cabalgar sobre dos caballos, evolución y creación, que van en direcciones opuestas. La creación de Eva plantea un problema especial a la evolución teísta. Se alega que Adán surgió de una forma
preexistente a la cual Dios le implantó el aliento de la vida. Pero que Eva no vino de una forma preexistente de vida, ella fue un acto especial de creación y ella lo fue porque no también Adán. 1881. La evolución se yergue como un central, aunque sus ideas presentan aspectos de la filosofía de proceso. Hablando estrictamente, lo único que la evolución teísta tiene que admitir para ser teísta es que existió un ser sobrenatural que fue la fuerza invisible que comenzó el largo proceso de la evolución. Por regla general, uno encontraría esta posición entre los católicos romanos, los cristianos liberales y los pensadores neoortodoxos, pero muchos que caen en la categoría general de evolucionistas teístas perciben a Dios como involucrado no solo al principio del proceso, sino también en varios puntos del camino, que Dios intervino en la creación de los estratos superiores de vida a través de la historia geológica, los vertebrados, las aves, los mamíferos y el hombre. Pero él también permitió y utilizó los procesos de la evolución naturalista durante los largos periodos del tiempo geológico. Este punto de vista se conoce como el creacionismo progresivo o la evolución de umbral y a menudo se conecta con el concepto de que los días de Génesis 1 equivalen a edades. Aunque yo colocaría el creacionismo progresivo en la categoría general de la evolución teísta, algunos evangélicos que favorecen al creacionismo progresivo alegarían que en realidad debe clasificarse como el creacionismo. Sin embargo, la clase de evolución implicada en el creacionismo progresivo es naturalista y esta requeriría un lapso prolongado. Así que el punto de vista que a mi juicio está mal nombrado es una forma de evolución teísta. La evolución teísta descansa sobre la base de la Biblia y la ciencia. C. Creación. Aunque existen variaciones dentro de la amplia categoría del creacionismo, la característica principal de este punto de vista es que la Biblia es su única base. La ciencia puede contribuir a nuestro entendimiento, pero nunca controlar o cambiar nuestra interpretación de las escrituras para que se acomode a sus recomendaciones. En lo que concierne al hombre, la creación enseña que Dios creó al primer hombre a su imagen del polvo de la tierra y le implantó su propio aliento de vida. Génesis 1:27 y 2:7. Ninguna criatura subhumana estuvo involucrada ni tampoco ningún proceso de evolución. Los creacionistas mantienen diferentes puntos de vista en cuanto a los días de creación, pero para ser creacionista uno tiene que creer que el relato bíblico es de hecho histórico y que Adán fue el primer hombre. Un punto de vista sostiene que el relato bíblico de la creación de Adán y Eva no cuenta solo lo que ocurrió en el huerto de Edén, más bien recientemente, y que no nos dice nada de lo que estaban ocurriendo en el resto del mundo. Por lo tanto, mientras que Adán fue el resultado de una creación especial por parte de Dios, criaturas en otras partes de la tierra estaban evolucionando por largos periodos de tiempo. Es decir, que Adán era una isla de creación en el medio de un mar de evolución. Yo no considero que este punto de vista corresponde a la categoría general de creacionismo, porque no se entiende que Adán fuese el primer hombre del cual toda la humanidad descendió. 2. La proposición de la evolución. Tenemos que analizar en más detalles la proposición de la evolución en respuesta a la interrogante de los orígenes y destacar algunos de los problemas de esa proposición. Se han escrito muchos libros buenos sobre este tema, a los cuales uno se puede referir para más detalles. Entre los que yo recomendaría están los escritos por Henry M. Morris Bolton, David Heiser, Evolution and Christian Faith, Filadelfia, Presbiteriana y Reformada, 1969, y
A. E. Wilder Smith. A. Los principios de la evolución. La evolución descansa sobre varios principios básicos. 1. Los planetas y las estrellas resultaron de una gran explosión de protones y neutrones comprimidos y rotantes. Esta masa densa comprimida continúa alejándose del núcleo original a velocidades fantásticas. Una alternativa a este principio es la llamada teoría del estado estable, la cual cree que la materia se está creando continuamente en el espacio y que este proceso ha estado ocurriendo por un periodo infinito de tiempo. 2. La vida se originó completamente por accidente cuando surgió una simple célula de materia sin vida. 3. Habiendo comenzado así accidentalmente, todos los otros organismos vivientes se han desarrollado de ese primero y de formas más simples de vida subsecuentes que aumentaron gradualmente en complejidad. Este desarrollo también produjo al hombre. B. El proceso de la evolución. Si uno redujera el proceso a una fórmula, se vería así: M, mutaciones, más S, elección, N, natural, por T, tiempo, igual evolución. Esta fórmula expresa el mecanismo de la evolución. Las mutaciones constituyen la explicación de la evolución. Las mutaciones son pequeños cambios repentinos en el código del DNA de los genes que son transmitidos a la prole, haciendo que difiera de sus padres en características bien marcadas. Es decir, un cambio pequeño aparece en un organismo el cual es transmitido a la prole. Más adelante, fortuitamente, aparece otro cambio pequeño, etc. Si ocurren suficientes de estos y si son preservados, entonces el organismo se hará más complejo y evolucionará en un organismo diferente, etc. De esta manera, todas las formas de vida existentes se produjeron de la simple y sencilla célula original. La importancia de las mutaciones como la explicación de cómo ocurrió la evolución no se puede sobreenfatizar. Julian Huxley escribió: no solo es una agencia efectiva de la evolución, sino que es la única agencia efectiva de la evolución. Evolution in Action, página 35. La selección natural es el mecanismo que preserva los cambios causados por las mutaciones. Cuando ocurre un cambio beneficioso al organismo, la selección natural preserva ese cambio simplemente porque es beneficioso. Cualquier cambio dañino no sería preservado porque la selección natural cesaría de reproducirlos, porque serían inútiles. Una mutación beneficiosa es una que aumenta la complejidad del organismo. Es importante recordar que la selección natural es precisamente eso, natural. No es selección en un laboratorio o un invernadero. Significa ese proceso de selección en la pura naturaleza que supuestamente elimina las mutaciones dañinas y mantiene las beneficiosas. Por este proceso, los descendientes de los organismos se mejoran gradualmente si se les concede suficiente tiempo. Por lo tanto, el tiempo en largos periodos es necesario a la evolución. Puesto que las mutaciones no ocurren frecuentemente, tendrá que haber mucho tiempo para que ocurran suficientes mutaciones beneficiosas y que entonces sean preservadas por la selección natural, para por ello cambiar de manera efectiva los organismos en otros cada vez más complejos. Para disminuir el tiempo requerido, algunos evolucionistas proponen estallidos de mutaciones que ocurrieran casi simultáneamente, lo que efectuaron casi inmediatamente varios cambios beneficiosos en un organismo, acortando así el tiempo requerido para que ocurriesen los cambios necesarios. 3. Los problemas de la evolución. A. Problemas en las mutaciones. ¿Pueden las mutaciones llevar a cabo todo lo que supuestamente hacen? Considera lo siguiente. 1. Las mutaciones son poco comunes y casi siempre dañinas.
En el experimento de la mosca de las frutas, donde se produjeron mutaciones por medios artificiales, se estima que solo una mosca dentro de 1.000.000 desarrolló una mutación. Además, Theodosius Dobzhansky, quien condujo muchos experimentos con la mosca de las frutas, reconoció que la mayoría de los mutantes son más o menos desventajosos y que el carácter deletereo de la mayoría de las mutaciones parece ser una dificultad muy seria. Evolution Genetics en Man. New York, John Wiley & Sons, 1955, página 150. 2. ¿De dónde vienen los genes nuevos? Nunca alguna mutación ha producido una nueva especie o un nuevo órgano o sistema en una especie existente. Sin embargo, esto tuvo que ocurrir si la evolución es válida. Los protozoarios, por ejemplo, no tienen dientes. ¿De dónde entonces vinieron los genes que producen los dientes si nosotros hemos evolucionado de los protozoarios? Las mutaciones tienen que ver con cambios en organismos existentes. Ellas no producen nuevos organismos, pero en algún lugar y en alguna manera en el proceso se tuvieron que producir nuevas especies y aún nuevos sistemas como el sistema circulatorio o el sistema auricular tuvieron que producirse dentro de las especies existentes. Aquí hay un ejemplo de cómo la evolución batalla con esta pregunta. Si la mutación, la cual es la única forma de cambio hereditario del cual tenemos evidencia definitiva, siempre es cambio en genes ya presentes, parecería a primera vista que aquí no tenemos base en absoluto para comprender la evolución de innovaciones en la organización del cuerpo. Para su evolución, ciertamente necesitamos nuevos factores hereditarios, no cambios en los que ya presentes. Pero tenemos que recordar que las condiciones en el cuerpo y en la materia hereditaria son sumamente complejas. Posiblemente cambios en la distribución de enzimas en el cuerpo, si en alguna manera llegaran a efectuarse, pudieran causar nuevas diferencias en el ritmo del crecimiento de las partes del cuerpo, como por ejemplo en parte de los huesos frontales del cráneo, que resultaría en la temprana evolución de los cuernos. Es difícil ver cómo la redistribución de su enzima pudiera lograrse por la mutación de un gen, pero en vista de la complejidad de condiciones en el cuerpo, pudiera ser posible. Tampoco es imposible que nuevos genes puedan evolucionarse. Sabemos que los genes pueden reduplicarse dentro de los cromosomas y que cuando eso ha ocurrido, un miembro de semejante par puede que se altere tanto por una mutación como para darnos lo que funcionalmente es un nuevo gen. Estas sugerencias son puramente hipotéticas. Por ahora no podemos decir más que las innovaciones de la organización indudablemente ocurren en la evolución, que son esenciales al aumento de complejidad que está asociado con el progreso en la evolución, que no tenemos ningún conocimiento preciso de los detalles de su evolución. G.S. Carter a 100 Years of Evolution, New York, Macmillan, 1958, página 184 a la 5. Esto parece ser más un ejercicio en fe que en hechos. B. Problemas en la selección natural. 1. ¿Garantiza el mejoramiento la selección natural? Por supuesto tiene que hacerlo, de otro modo, si un linaje inferior sobreviviera, pronto moriría y de ninguna manera habría evolución alguna. Pero el problema es, ¿logrará esto la selección natural? La selección en el laboratorio pudiera lograrlo, pero ¿lo haría natural? Un evolucionista reconoce este problema. De hecho, la selección natural con consecuencias evolucionarias se ha observado solamente donde los hombres han creado condiciones drásticamente nuevas que imponen una presión intensa de selección. J.B.S. Haldane, Nature
14 de marzo de 1959, página 51. 2. Mutaciones aisladas. Reconocería la selección natural el valor de una sola mutación mientras esperaba que ocurriesen otras mutaciones que serían necesarias para la producción de un nuevo sistema en el organismo. En la evolución del ojo, por ejemplo, si la mutación que hizo el conducto lagrimal ocurrió primero, la mantendría en el organismo la selección natural hasta que ocurriese las otras mutaciones que produjeran las pestañas, los párpados, la córnea, el cristalino, etcétera, o dejaría de reproducir la selección natural el organismo que tuviese conducto lagrimal, pero no los otros componentes de un sistema visual, simplemente porque no era útil sin los demás elementos. 3. Argumento circular. La interacción de las mutaciones y la selección natural para explicar la evolución es un argumento circular. Julian Huxley lo admitió claramente. Basada en nuestro presente conocimiento, la selección natural ha de producir adaptaciones genéticas y las adaptaciones genéticas se supone que sean la evidencia de la eficacia de la selección natural. Evolution in Action, página 43. C. Problemas con la extensión del tiempo requerido. Aunque las mutaciones son raras y dañinas, y aunque la selección natural con toda probabilidad dejaría de reproducir un mutante de linaje, ¿le parece posible al ego que dado suficiente tiempo cualquier cosa, aún la evolución, puede ocurrir? Huxley explica. Todas las cosas vivientes tienen la misma antigüedad, pueden trazar su linaje hacia unos 2 millones de años atrás. Con esa extensión de tiempo disponible, pequeños ajustes se pueden hacer fácilmente para contribuir a las adaptaciones milagrosas y los pequeños cambios en la frecuencia de genes entre una generación y la próxima pueden multiplicarse para producir mejoramientos radicales y clases totalmente nuevas de criaturas. Evolution in Action, página 41. Pero semejante alegación se puede refutar poniéndola a prueba. Las posibilidades son de 1 en 10.000 que ni una proteína usable hubiera sido producida fortuitamente en toda la historia del mundo, empleando todos los átomos apropiados de la Tierra al ritmo fantástico descrito. Esta es una expresión numérica que contiene 161 ceros. Posiblemente sería bueno recordar que aun si una molécula fuese obtenida, no ayudaría en manera alguna en arreglar la segunda molécula de proteína a menos que existiera un proceso preciso de duplicación. Aun si hubiera tal proceso, se necesitaría muchas otras clases de proteínas antes que pueda haber un organismo viviente. En la célula mínima de Morowitz, las 239 moléculas de proteínas requeridas incluyen a lo menos 124 especies diferentes de proteínas. James F. Coppel's Evolution Possible or Impossible, Grand Rapids, Southerbank, 1973, página 109 al 10. Otros han llegado a conclusiones similares en cuanto a la probabilidad de formarse una molécula de proteína al azar. El científico francés Leconte du Noy dijo que era de una posibilidad en 10.243. El matemático suizo Charles Seguy lo calculó como una posibilidad en 10.160. Murray Eden, Demet y Marcel Schulzenberg de la Universidad de París, ambos concluyeron que sus computadoras digitales demostraron que la evolución es imposible. Mathematical Challenges to the New Darwin Interpretation of Evolution, editado por P. S. Murder y M. Kaplan, Philadelphia, Western Institute Press,
1967, y la obra de Du Noue, Human Destiny, London, Longmans, 1947, página 34. Mientras que la probabilidad se expresa por una fracción, 1 en 5 millones de veces, y cuando la fracción es tan pequeña como son estas, para la producción al azar de una molécula de proteína, entonces el matemático declararía que la probabilidad de que ocurriera es cero. El evolucionista probablemente señalaría que todavía existe una posibilidad, aunque infinitesimal, de que se efectuara la evolución debido a los billones de años que requiere. Sin embargo, aún miles de millones de años no disminuirían la probabilidad lo suficiente como para ponerla al alcance de la posibilidad razonable. David Heiser probó la bien conocida declaración de que si se le permitiese a 1.000.000 de monos darle a las teclas de 1.000.000 de máquinas de escribir por 1.000.000 de años, ellos podrían, por azar, producir una copia de una obra dramática de Shakespeare. Por medio de un experimento controlado con solo letras mayúsculas, en el que se escribe a máquina continuamente a una velocidad uniforme y se requiere solamente el primer versículo de Génesis, él demuestra que 1.000.000 de monos nunca escribirían Génesis 1:1, y menos una obra dramática de Shakespeare, en miles de millones de años. Evolución y Cristiana Fe, página 362 al 3. Aún para escribir la primera línea de Hamlet, Ver Who's There requeriría, según el promedio de varios experimentos repetidos, 284 billones de años, un periodo considerablemente más largo que el que le tomó a la evolución hacer todo lo que supuestamente hizo. La conclusión obvia de esto es simplemente que se requiere una cantidad de fe increíble para creer que la evolución pudiera haber originado al azar toda la vida que jamás haya existido y que ahora existe. ¿Pudiera la vida haber evolucionado al azar? La probabilidad de formarse una molécula de proteína por azar es 1 en 10.243, 10 elevado a la proteína de 243, que es un 1 seguido de 243 ceros. Esta fracción es tan pequeña que uno pudiera decir que la probabilidad es cero. D. Problema con el segundo principio de la ley de termodinámica. Este segundo principio de la termodinámica declara que aunque la energía en el cosmos permanece constante, la cantidad disponible para hacer un trabajo útil está siempre disminuyendo y la entropía, la medida de energía no disponible, está aumentando. Todo entonces se está moviendo hacia menos orden o mayor caos. Esto, por supuesto, corre directamente contrario a lo que enseña la evolución. De hecho, en un debate en el cual yo estaba participando, oí a un evolucionista comentar fácilmente que la evolución era la gran excepción del segundo principio. ¿Cómo reaccionarían los evolucionistas al problema aparentemente insoluble que plantea el segundo principio? Algunos dicen que el largo tiempo desde la creación permite que cualquier cosa, particularmente la evolución, ocurra. Pero recuerde, durante esos miles de millones de años la entropía estuvo aumentando, el principio no fue interrumpido. Hay quienes señalan que parece haber excepciones del principio. Esto es posible que sea verdad, pero solamente pueden darse, ser temporales y a expensas de un aumento en la entropía en algún otro lugar en el ambiente. Algunos alegan que la Tierra es un sistema abierto y que toma su energía del Sol, pero la infusión de energía solar es inútil, a no ser que exista alguna clase de motor dentro de los elementos sobre los cuales éste brille, que pueda convertir esa energía para que invierta el segundo principio. Por ejemplo, el Sol puede dar
sobre bloques de concreto por 1000 años y jamás producir bloques adicionales o mutados, porque no hay mecanismo alguno dentro de los bloques que convierta esa energía. Tiene que haber un proceso adecuado de conversión a la vez que un patrón preprogramado por el cual trabajar antes que la energía solar pueda invertir el segundo principio. O, como preguntó un evolucionista, como cuando no existía vida alguna, llegaron a existir sustancias las cuales hoy en día son absolutamente esenciales a los sistemas vivientes, las cuales sin embargo solamente pueden ser formadas por esos sistemas. Harold B. Bloom, Time, Arrow and Evolution, University Press, 1968, página 170. 4. El retrato de la evolución. El registro fósil, se alega, provee evidencia del proceso de la evolución. Los fósiles no explican cómo ocurrió. Ellos sí se retratan lo que ocurrió por medio de las mutaciones y la selección natural a través de largos periodos de tiempo. Los evolucionistas alegan que porque las formas más simples de vida se encuentran en los estratos más altos, esto comprueba que las formas más complejas surgieron de las más simples. Hablando estrictamente, el de los fósiles es un argumento circular. A los estratos se les determina la edad por medio de los fósiles que contienen y a los fósiles por los estratos en los cuales se encuentran. No obstante, el evolucionista declara que este círculo se rompe y por medio de métodos de datación que están fuera de esos elementos. Sin embargo, los métodos de datación se basan en una medida uniforme de decadencia del elemento. Una vela se quema a un ritmo uniforme a no ser que haya una ventana abierta y la brisa haga que se queme más rápidamente por un tiempo. La desaparición de un manto de vapor sobre la Tierra o las presiones extremas de un diluvio pudieran haber sido como una ventana abierta para cambiar ese ritmo durante la historia del mundo. Si es así, entonces la conclusión a la que se ha llegado respecto a las edades pudiesen estar muy equivocadas. La determinación de la edad por el carbono 14 pudiera ser seriamente afectada por esos eventos. El método de potasio-argón para determinar la edad supone que las muestras de piedras probadas no contenían ningún argón 40 cuando se formaron, lo cual es una suposición cuestionable. Cierta laja de basalto submarina del volcán Kilauea en Hawái, que es sabido que tiene solamente unos pocos miles de años, al datarse por este método, reportó una edad entre 100.000 y 40 millones de años, lo que indica que la edad se puede simular por la presión hidrostática, entre otros factores. Ciencia, 1968, 161, 1132, Jornal de Geografía, 1968, 73.460. Un problema muy grande en el retrato de los fósiles es la falta de formas transicionales, ninguna de las cuales ha sido jamás hallada entre los millones de fósiles que existen. Seguramente debiera haberse descubierto alguna en algún lugar. En realidad, los fósiles más antiguos de cada grupo exhiben todas las características de ese grupo sin sugerencia alguna de graduación de una forma a otra. Algunos evolucionistas alegan que el Archaeopteryx o Archaeopteryx es un ejemplo de eslabón perdido porque presenta aspectos de ave y de reptil, pero se puede considerar como ave, aunque un poco rara. En cualquier caso, apareció de improviso y por lo tanto sin algún precursor transicional. Otro problema es que muchas formas simples de vida se encuentran en estratos de piedra encima de las formas más complejas. Se conocen cientos de tales casos y por supuesto todos son contrarios al retrato que la evolución debe de dar. Obviamente se pudiera
escribir mucho más sobre este tema. Yo he tratado de enfocar solamente los argumentos principales de la evolución y señalar sus flaquezas mayores. Nadie puede retener en la mente todos los argumentos, así que yo sugiero que se conozca y se expongan los huecos en la teoría, mutaciones escasas y dañinas, selección natural que eliminaría esos cambios dañinos, tiempo insuficiente para que todo ocurra por azar, oposición al segundo principio de la termodinámica, huecos desconcertantes en el registro fósil. Finalmente, necesitamos enfatizar la base esencial de la evolución, a saber, la fe. En el análisis final, uno tiene que creer la evolución igual que se tiene que creer la creación. Dos científicos dicen esto en forma justa cuando escriben: en realidad, los biólogos todavía están tan lejos como jamás hayan estado en sus intentos de explicar cómo se originó el primer protoplasma. Las evidencias de aquellos que quisieran explicar el origen de la vida sobre la base de una combinación accidental de químicas idóneas no es más tangible que la de los que ponen su fe en la creación divina como la explicación del desarrollo de la vida. Obviamente los últimos tienen tanta justificación para su creencia como los primeros. Harry J. Fuller, Oswald Tipo, College Botany, New York. Holt, Rinehart en Winston, 1961, página 25.